Hola, soy el pastor Pedro Villegas de la iglesia Full Life. Te invito a escuchar y poner en práctica este mensaje. Así podrás traer orden y propósito a tu vida. Hoy estamos empezando el 2023 y hay algo que Dios viene haciendo desde que arrancó Full Life, y es que siempre el primer día del año nos da una palabra profética de lo que Él va a estar trabajando a lo largo del año. Y déjame decirte que siempre se ha cumplido de una manera impresionante. Aquellos que han estado con nosotros en este caminar saben que la palabra de Dios se cumple para recompensa de los que la creen y se alineen, o para consecuencia de los que pasan por alto lo que Dios está hablando. Porque déjame decirte que la palabra profética es una invitación a recompensa cuando tú la tomas en serio, o a consecuencia cuando tú la pasas por alto. Todo depende de tu temor a Dios, pero yo sé que ustedes son temerosos de Dios, ¿no es cierto? Dile al de al lado, tú eres temeroso de Dios, tú eres una persona obediente. Amén. Y siempre, como les decía, se ha cumplido de una manera impresionante. Pero quiero antes hablarte de lo que es una palabra profética. Una palabra profética no es el horóscopo. Porque sí, algunas veces lo que hacen, eso ya no, eso tú no lo practicas, eso lo practica otra gente, ¿no es cierto?, de allá afuera, pero tú ya no miras el horóscopo, tú ya sabes que tu vida no es el resultado de la suerte, sino de tu obediencia a Dios. No existe la suerte, existe la ley de la siembra y la cosecha. Tú cosechas lo que tú siembras. Y cuando tú miras a otro que le ha ido bien y tú dices, es que se tuvo suerte, por eso a ti te ha ido mal. Porque tú estás buscando en la suerte avanzar. Y la suerte nunca te va a regalar nada. Porque Dios a nosotros lo que nos enseña es que aquello que tú quieres cosechar, tú lo debes estar sembrando. Así que la palabra profética no es el horóscopo, no es decir tú eres Piscis o tú eres Escorpión y entonces lo que depara para ti las estrellas y todo para este año es no. La palabra profética, cuando nosotros la miramos en la Biblia, en el Antiguo Testamento era para revelar. ¿Para revelar qué? Presente y futuro. Presente porque el Señor hablaba del estado real del pueblo, del corazón, lo que había detrás de las apariencias. Porque muchas veces el hombre parecía muy religioso, pero su corazón estaba apartado de Dios. Seguían yendo al templo, seguían levantando las manos, seguían ofreciendo sacrificios, pero resulta que su corazón estaba lejos de Dios, que se evidenciaba en otras prácticas. Así que la palabra profética tenía el propósito de revelar el presente, el estado real del corazón del pueblo detrás de las apariencias. Y todo esto no era con el ánimo de condenarlo, sino más bien de invitarlo. Diga, la palabra profética no es para condenarme, sino es para invitarme. ¿A qué? A un cambio. A un cambio, para de esa manera usted se evite dolores, para que de esa manera más bien usted pueda caminar hacia bendición. Hablaba con una persona recientemente que tuvo un cambio bien fuerte en el Señor, un cambio muy admirable, y me decía, yo por mucho tiempo fui a la iglesia y cuando los miraba a ustedes yo decía, uy no, ellos ya son muy exagerados. No, ya uno así, no, yo nunca voy a ser así, porque es que uno ser tan radical, qué pereza. Entonces esta persona me decía, uno lo veía como algo malo, pero cuando uno empieza a vivir con radicalismo lo que dice la Biblia, uno empieza a ser tan feliz y empieza a dar tanto fruto que ya se convierte en un estilo de vida. Porque el monte de la santidad es el monte de la bendición. Lo más que tú caminas en santidad, lo más que tú vives bendición. Entonces, para alguien que no camina en santidad, ve al que camina en santidad y dice, uy, qué pereza, ese sí es aburrido. Ese no se emborracha, ese no fornica, ese no va a estos tipos de lugares, a ese no le gustan los gatos. Empiezan a mirar todas esas prácticas y las ven como que vida tan aburrida. Pero resulta que aquel que deja todo aquello que es pecado para agradar a Cristo, empieza su vida a dar fruto. Empieza a sentirse tan bien y tan pleno que ya se convierte en algo que tú no quieres dejar. Porque tú te das cuenta que todo lo que tú dejas por Cristo, Cristo te lo multiplica. Que todo lo que Cristo te pide no es para empobrecerte, sino es para enriquecerte. Así que la palabra profética tiene el propósito de revelar tu presente para que de esa manera tú puedas cambiar todo aquello que tienes que dejar para ser partícipe de las bendiciones que Dios tiene en el futuro. Dios usa la palabra profética para revelar el presente, el estado real detrás de las apariencias, y para hablar del futuro, que habla de los planes de Dios, a los cuales Dios te está invitando a que tú seas partícipe desde el lado de la recompensa y no desde el lado de la consecuencia, porque lo que Dios ha decretado se va a cumplir.
Pero tu lugar dentro de lo que Dios va a cumplir, tú lo determinas con tu comportamiento. A lo que me refiero es que Dios ya va a hacer. ¿Tú te has dado cuenta que Dios ya escribió el Apocalipsis? O sea, ya está dicho lo que va a ocurrir al final. Que es que Satanás es enviado al lago de azufre por los siglos de los siglos de los siglos con todos los que resistieron a Cristo y que aquellos que confesamos a Cristo vamos a reinar junto con Él en un nuevo cielo, una nueva tierra. Eso ya está escrito. Lo que tú hagas o dejes de hacer no va a impedir que eso ocurra. Porque Dios en el Apocalipsis nos dice, todo esto es lo que he planeado, pero solo si Matías lo hace. No, va a ocurrir. Entonces, ¿qué es lo que tú vas a determinar con tu forma de vivir? ¿De qué lado tú vas a estar cuando esto ocurra? Si vas a estar del lado de la recompensa o vas a estar del lado de la consecuencia. Dios te habla de sus planes porque Él te está invitando a que tú te hagas del lado de la recompensa. Primera de Corintios, capítulo 14, versículo 3 dice, en cambio, el que profetiza habla a los demás para edificarlos, diga edificarlos, animarlos y consolarlos. Siempre una profecía debe producir estas tres cosas, edificación, ánimo y consuelo. Ahora, cuando hablamos de edificar, habla de exhortación. Exhortación es cuando Dios te muestra algo que está mal y te invita a que haya un cambio, no porque produce en ti en culpa, sino más bien porque produce a ti un quebrantamiento de corazón. Una realidad de esto que estoy haciendo está mal y Dios quiere bendecirme y vale la pena que yo le crea a Dios. En eso consiste la exhortación. Y Dios nos da la palabra de Él con el propósito de edificarnos, exhortarnos, corrigiéndonos, invitarnos a un cambio de conducta, un cambio de corazón para podernos bendecir. Él nos habla la palabra profética para animarnos, porque los planes de Dios siempre son para bien. ¿Tú lo crees? Siempre son buenos planes. Dios no es como que tengo para ti algo mal. No, los planes de Dios siempre son buenos. Para consolarnos porque Él ve nuestro dolor. Pero déjame decirte que cuando tú estás en Dios, el dolor que tú vives no es destino, es temporada. Mira lo que nos dice Juan 16:20. Dice, ciertamente les aseguro que ustedes llorarán de dolor. O sea, es algo que nos va a ocurrir. ¿Va a haber momentos de dolor en nuestro caminar con Cristo? Sí, no es como que, porque algunos cuando se vuelven cristianos dicen, no, esto ya es la machera, acá, de aquí a la eternidad todo va a ser bueno. No, van a seguir existiendo ciertas cosas malas. Te puedes enfermar, puedes perder tu trabajo, te puede llegar de visita la suegra. Hay otras cosas que pueden estar pasando a pesar de que tú seas cristiano. Dice, ciertamente les aseguro que ustedes llorarán de dolor mientras que el mundo se alegrará. Se pondrán tristes, pero su tristeza se convertirá en alegría. Siempre tu tristeza en Cristo se convertirá en alegría. La mujer que está por dar a luz siente dolores porque ha llegado su momento, pero en cuanto nace la criatura se olvida de su angustia por la alegría de haber traído al mundo un nuevo ser. Lo mismo le pasa a ustedes. Ahora están tristes, pero cuando vuelva a verlos se alegrarán y nadie les va a quitar esa alegría. Piensa en situaciones tuyas en el pasado que cuando tú las viviste tú dijiste, esto es lo peor que me ha pasado. Tiempos oscuros, que tú no les veías salida, pero que vino Dios y de eso malo hizo algo tan grande que cuando tú la miras para atrás ya ni siquiera te acuerdas del dolor porque tú ves la bendición. Piensa cuántas cosas Dios no hizo eso. Yo pienso, por ejemplo, en mi infertilidad con mi esposa, donde nosotros duramos 8 años luchando contra la infertilidad y contra la esterilidad. Y es bien doloroso cuando nos hacíamos ilusiones y de pronto mi esposa tenía un retraso y ella decía, estoy embarazada, ahora sí llegó la bendición y de pronto, ¡tum!, le llegaba el periodo. Y entonces eran lágrimas y lágrimas y lágrimas y yo miraba a Dios y le decía, Señor, ¿por qué estás haciendo esto? Mi dolor era verla sufrir y ella ilusionarse para sufrir. Era doloroso cuando en ese tiempo, además, a todo el mundo le dio por soñar que teníamos hijos, ¿no? Porque llegabas tú a la iglesia y hacían fila, anoche soñé contigo. Todo el mundo quiere ser profeta, no, anoche soñé contigo. Y no todos, sí, venga que yo voy a soñar con usted. Estaba uno cansado de esas situaciones y era doloroso. Pero hoy en día, cuando nosotros vemos nuestros hijos, ya ni nos acordamos del tiempo de dolor. Porque la bendición
fue más grande que la espera. Siempre hubo un versículo que a mí me llamó muchísimo la atención y es cuando nos dice la palabra que Jacob se puso a trabajar por su esposa, por Raquel, pero dice que trabajó 7 años, pero que a él le pareció poco tiempo. Entonces, cuando él le pareció poco tiempo, dice, trabajó 7 años y le pareció poco tiempo, yo me pongo a pensar en lo que a mí me costó esperar que me llegara la mujer que Dios tenía para mí, que fueron 3 meses larguísimos, y yo miraba a Jacob, que le tocó esperar 7 años y decir que es poco tiempo, y yo sí decía mucho lambón, ¿no? Porque cuando tú estás esperando tu bendición, puede ser tú que estás esperando al esposo que Dios te prometió, de pronto el hijo, de pronto el trabajo, de pronto que tu negocio explote. Y vienes esperando, pero de pronto ves a alguien que esperó 7 años y tú vas en el tercer año y dices, no, esperó 7 años y le pareció poco tiempo. Y tú dices, no, ¿cómo así? Entonces, ¿cuánto es mucho? Y yo no entendía ese versículo, pero el día que mi hijo Natán nació, el día que terminó nuestra infertilidad, cuando yo lo vi, me pareció poco la espera. ¿Por qué? Porque cuando vi el tamaño de la bendición, me pareció poco la espera. Y por eso fue que a Jacob le pareció poco la espera. Porque durante el tiempo que yo esperaba, yo nunca vi a Natán, ni tampoco vi a Abel. Pero mientras que Jacob trabajaba, él se volteaba, él se veía su bendición. Y él sabía que era una bendición tan hermosa y tan grande que era poco el tiempo que él estaba trabajando y esperando para recibirla. Hay cosas que tú hoy lloras, pero el Señor te dice, ánimo, cuando recibas lo que yo tengo para ti, te va a parecer que la espera fue poca. Te vas a olvidar del dolor de parir una vez que tú recibas tu bendición. Si estás con dolores de parto, hoy el Señor te dice, ánimo, puje, puje, puje. Que terminarán los días de tristeza y empezarán los días de alegría. Así que el propósito de Dios es al darnos una palabra profética para el 2023, es invitarnos a participar de dicha palabra profética desde el lado de la recompensa y no perdérnosla, teniéndola que vivir desde el lado de la consecuencia. Quiero decirte que cuando tú estás con Dios, lo mejor está por venir. El mundo nos dice a nosotros cuando estamos pasando, le dice al mundo, el mundo le dice al mundo cuando está pasando por momentos difíciles, no se preocupe que no hay mal que dure 100 años, ni cuerpo que lo resista. No se preocupe que después de la hora más oscura empieza a amanecer. O no se preocupe que lo mejor está por venir. Todo eso es mentiras si tú no estás en Cristo. Y yo quiero que lo entiendas, si tú no estás en Cristo, lo mejor no está por venir, es lo peor lo que está por venir, porque tú no estás en bendición, estás en maldición. En Cristo se pone fin a nuestras maldiciones para empezar a vivir una vida de bendición. Pero cuando tú estás con el Señor, lo mejor está por venir. Lo triste es que hay cristianos que miran al futuro y no ven algo bueno. Y por eso se quedan mirando en el pasado y hablan mucho del pasado. Yo te voy a decir, el que habla mucho de su pasado es porque no ve nada bueno en el futuro. Y hay muchos que empiezan a contar, no, cuando yo estaba en mi país, yo era esto, tenía este carro, club, ta. Y hablan de su pasado porque se avergüenzan de su presente. Y porque no ven nada bueno en su futuro. Y como cuando nosotros nos vamos a presentar a otros, nos gusta mostrar la mejor ropa. ¿O no? Cuando tú estás en la casa, eso sí, calzoncillos, camisa la más fea de todas y unas pantuflas con las que tú no sales ni a recoger el correo. Pero entre más gente te va a ver, más tiempo tú pasas vistiéndote porque tú quieres mostrar lo mejor. Y esa es una realidad para la vida. Y el que se avergüenza de lo que cree que le depara el futuro, entonces anda mostrando todo el tiempo su pasado. Para decir esto, yo fui esto, yo fui esto, yo. No mires mi futuro, no, porque yo no creo en él. Así que mira mi pasado, y hablan de su 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 pasado. Pero la palabra nos dice en Eclesiastés capítulo 7, versículo 10, nunca preguntes por qué todo tiempo pasado fue mejor. No es de sabios hacer tales cosas. No es de sabios hacer tales preguntas.
¿Quieres saber por qué es de necios pensar que todo tiempo pasado fue mejor? Porque nuestro Dios es el Dios que va de gloria en gloria. Eso quiere decir que Él no se queda en una gloria pasada. Deja de mirar las glorias pasadas como si Dios no fuera a hacer ninguna otra gloria en su futuro, en tu futuro. Te lo vuelvo a repetir. Deja de mirar los tiempos de gloria que Dios te regalaba en el pasado como si Él no tuviera nuevos tiempos de gloria para ti en tu futuro. No seas necio. No seas necio, nuestro Dios es el Dios de gloria en gloria. Él no se queda en glorias pasadas, sino que Él terminó una gloria y ahora va para una gloria futura. Y lo hermoso de las glorias futuras es que siempre superan las glorias pasadas. ¿Qué nos dice Ageo 3:9? Que la gloria postrera será mejor o mayor que la primera. Así que cuando tú mires a tu pasado, lo que tú solías ser, háblalo para anunciar ahora lo que Dios va a hacer. Y dilo, si en mi pasado Dios hizo esto, wow. Yo espero con expectativa lo que ahora Dios va a hacer en mi futuro. En Cristo lo mejor está por venir. Ahora, como yo predico la verdad y no soy alguien que da charlas motivacionales, ¿tú sabes la diferencia? Hoy en día se parecen, ¿no? Unos a otros, ¿no? Porque hay algunos que van a charlas motivacionales y me dicen, pastor, me encantó este predicador. No, 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 no. Como yo soy un predicador y no doy charlas motivacionales, déjame decirte que todo lo que te estoy diciendo es solo verdad si tú estás en Cristo. Si tú sigues a Cristo. Si tú te niegas a seguirte a ti y sigues a Cristo. ¿Ya entiendes por qué es mejor el camino del que es radical que el que es permisivo? Porque ese no se pierde de nada de lo que Dios está haciendo. Ahora, ¿por qué es de necios entonces decir que todo tiempo pasado fue mejor? Porque si tú estás siguiendo a Dios, quiere decir que tú vas caminando con Él hacia una gloria mayor de la que Él hizo en el pasado o vivió en el pasado. Si tú estás siguiendo a Dios, a lo que me refiero, ¿tú crees que Dios lo más grande que hizo o que va a hacer, lo hizo en el pasado? ¿Tú crees que Dios mira el pasado y dice, ya hice mucho, ya de aquí para adelante nada? No, 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 no. Deja de mirar el pasado como si fuera lo mejor. Si Dios hizo algo grande en el pasado, quiere decir que Él va a hacer algo mayor en el futuro. Y si tú estás siguiendo a Jesús, quiere decir que tú lo vas a vivir. No te lo vas a perder. Entonces yo pienso en eso, cuando yo pienso en todo lo que Dios ha hecho desde que nosotros arrancamos con Full Life, Él ha hecho cosas impresionantes, impresionantes. Pero yo las miro no para decir, ay, esos tiempos pasados. No, yo las miro para decir, wow, si eso Dios hizo en el pasado, entonces ¿qué va a hacer en el futuro? Si nos ha traído hasta acá siendo una iglesia joven, ¿tú te imaginas lo que Él va a hacer cuando nosotros seamos una iglesia madura? Lo mejor está por venir. Así que piensa en el 2023 como un viaje al cual Dios te está invitando. Él te está diciendo, quiero que conquistemos el 2023 y tengo una palabra profética para ti. Pero siempre que tú vas a salir de un viaje, recuerdo una vez que a mi esposa de cumpleaños le regalé un viaje, pero nunca le conté a dónde íbamos a ir. Entonces ella simplemente me dijo a mí, bueno, por lo menos necesito saber más o menos, no me digas el lugar específico, pero necesito saber más o menos, ¿para qué? ¿Para qué crees que necesitas saber? Para saber qué empacar. Oiga, ustedes son inteligentes. Wow, dígale al de al lado, no parecías, pero... ¿Ah? Sí, tú necesitas saber para dónde vas porque necesitas saber lo que vas a empacar. Y de esa manera tú vas a meter lo que necesitas y evitas meter lo que no deberías estar metiendo. Porque cuando tú empacas bien, o sea, empacar bien para un viaje es tan importante que si tú olvidas algo que tú necesitas, vas a hacer el viaje incómodo o de pronto imposible.
Uno de los últimos viajes que hicimos, de hecho el último que hicimos fuera del país, fue que fuimos a Perú, Lima. ¿Dónde están los peruanos acá? Tienen que multiplicarse, peruanos, tienen que multiplicarse. ¿Ah? Entonces, Sergio Horno nos invitó a lo que era el relanzamiento del Coliseo. Ellos remodelaron todo el Coliseo y hizo un evento bastante grande, invitó a los predicadores más influyentes de Latinoamérica y a mí. Y fue cumplir un sueño, porque la verdad es que yo siempre he soñado con predicar en un Coliseo. No, con ir a Perú, pues tocó en Perú, pero no mentiras. No mentiras, no. Bueno, que son bien poquitos los peruanos, me los van a aburrir. Entonces yo siempre soñé con ir a Perú y de pronto predicar en un coliseo lleno de personas y era uno de mis sueños, igual como de pronto tú en lo que tú haces te gustaría vivir en una magnitud grande. Entonces este era un cumplimiento de un sueño bastante especial y mi esposa estaba supremamente feliz porque también lo iba a compartir conmigo. Y cuando llegamos al aeropuerto, ya llegamos con otra pareja de pastores y cuando ellos fueron a hacer el check-in resulta que él le había puesto el apellido equivocado a su esposa. Entonces nos tocó ver cómo a ella le tocó quedarse, coger un Uber y devolverse. Todavía dudo si ese amigo lo hizo a propósito porque quería ir sin la esposa. Y nosotros seguir como diciendo, bueno, nosotros sí fuimos precavidos, entremos y hicimos todo el check-in y todo. Pero cuando nos vamos a montar en el avión, nos dicen, bueno, boleto para abordar y pasaporte. Y entonces mi esposa presenta su pasaporte americano y con su pase de abordar y de pronto mira la azafata, mira y dice, mira, qué pena contigo, pero este pasaporte va a vencer dentro de un mes y para poder ir a Perú necesita tener vigencia por 6 meses. Y cuando la mira en ese momento, le dije, pero ¿tú tienes algún otro pasaporte? ¿Tienes un pasaporte colombiano? Ahora, déjame contarte algo, ella no tenía el pasaporte colombiano porque ella lo hubiera empacado. Ella tenía el pasaporte americano porque yo se lo había empacado. Ella ni sabe que es un pasaporte. En toda familia, o en todo matrimonio, hay un esposo que sabe a qué me refiero y otra esposa que todavía no entiende, ¿no? Porque normalmente siempre es uno el que maneja los viajes, el otro simplemente sigue. El día que se lo quitan, se perdió. Ese no llegó a su destino. Ahora, mi esposa no se va a poner feliz de que yo cuente esto, pero yo soy un tipo que me gustan mucho las emociones y la adrenalina. Pero una vez le di permiso de viajar sin mí. Ella se fue con otra amiga, iban para México, de hecho, la invitaron a ella a predicar. Y como ella no está acostumbrada, llegó a montarse el avión con su amiga y resulta que le dijeron el vuelo ya está cerrado. Pero ¿cómo va a estar cerrado si faltan 45 minutos para que despegue? Y ahí, entonces una se puso a pelear, mi esposa se puso a orar y empezaron a alegar de por qué, y resulta que era que estaban en el gate equivocado. ¿Ya entiendes a qué me refiero? Que en todo viaje hay uno que sabe lo que está haciendo y otro que está siguiendo sin entender absolutamente nada del proceso. Entonces ahí estaba mi esposa y le estaban preguntando, si tú no tienes tu pasaporte colombiano, lastimosamente tú no puedes ir. Y ella nada más miró con sus ojitos así aguados y dijo, si yo no empaqué ni el americano, ¿cómo voy a tener el colombiano? Pero yo se lo había empacado. Ella ni sabía que tenía pasaporte colombiano también. En un viaje es importante empacar bien, porque si empacas mal, puedes hacer el viaje bastante incómodo o aún imposible. En un viaje debes llevar lo necesario, que te permita tener una buena experiencia. Ahorita, justamente para la época de Navidad, con mi esposa y con mis hijos, yo los llevé a la nieve, quería que ellos experimentaran el esquiar. Era algo que ellos nunca habían vivido, yo ya lo había vivido y yo quería que mi esposa y mis hijos lo vivieran. Y a mí me encantó en su momento, pero yo sabía que para que mi esposa y mis hijos les gustara esquiar,
era importante que ellos empacaran una buena ropa que les permitiera tener una buena experiencia. Que si ellos no llegaban con una buena chaqueta, unos buenos pantalones, unos buenos calentadores, unos buenos guantes, todo bueno, por más de que fuera divertido el esquiar, ellos lo iban a pasar bastante aburridos. Así que previo al viaje, yo me dediqué a comprarle a cada uno la ropa necesaria para que estuvieran cómodos. Y entonces varias veces pedí a Amazon, y los llevé a diferentes almacenes, y los llevé a todo, y que le quedaba muy grande, devolvía. Y estuve buscando que todos se fueran supremamente cómodos. Y tuvimos un excelente viaje, porque íbamos bien preparados. Lo que tú empacas es muy importante y va a determinar si tú tienes una buena experiencia o tú tienes una mala experiencia. Y es por esa razón que una vez que Dios nos dice a dónde nos va a llevar, tú tienes que mirar el equipaje que tú estás preparando. Porque si olvidas lo que necesitas, puedes dañar el viaje que Dios tenía preparado para ti. Y aún puedes perderte llegar al destino correcto. Así que lo primero que tú necesitas saber es el destino, a dónde estás yendo. Porque eso va a definir lo que debes o no debes empacar. Y para eso es la palabra profética. Para que tú entiendas a dónde Dios nos está llevando. Así que en este momento te voy a decir a dónde Dios nos va a llevar en el 2023. ¿Están ansiosos o no? ¿Sí? ¿Tienen curiosidad? ¿Sí? Bueno, entonces punto número 1. El 2023 es el año de producir mucho fruto. Mira, estaba yo un día sentado ahí donde está mi esposa sentada, de hecho estaba parado adorando a Dios, y fue la primera vez que el Espíritu Santo de Dios me habló del 2023. Y lo que Él me dijo fue, el 2023 va a ocurrir algo tan especial y tan hermoso que tengo ansias de ver tu cara cuando lo recibas. ¿Alguna vez te ha pasado que tú compras un regalo muy especial para alguien que tú sabes que cuando lo abra le va a cambiar la vida? Que mejor dicho lo va a dejar. Nunca es una pijama, mujeres. ¿Ok? Nunca es lo que necesitamos. ¿Ok? No, no es lo que necesitamos. Eso nunca nos va a cambiar la vida. Más o menos para que entiendan, ¿no? A un hombre no se le regala lo que necesita. No, no, no. Entonces, piensa en ese regalo que tú tenías, que tú decías, cuando lo abra, la cara de él se va a caer y va a decir, no. Dios me dijo, así es el 2023 para ustedes. Va a ser un año hermosísimo. Va a ser el año de producir mucho fruto. Y te quiero explicar en qué consiste el producir mucho fruto. Juan 12:24 dice, ciertamente les aseguro que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, se queda solo. O sea, lo contrario a dar fruto sería esto, quedarte solo, no producir nada, una vida infértil. Pero si muere, dice, produce mucho fruto. La palabra dar fruto se refiere a fertilidad. Y en Génesis capítulo 1, donde queda plasmado por primera vez lo que significa la bendición de Dios hacia el ser humano, nos dice en el versículo 28, y los bendijo con estas palabras, sean fructíferos, sean fructíferos. Y multiplíquense, llenen toda la tierra, sométanla, dominen a los peces del mar y a las aves del cielo y a todos los reptiles que se arrastran por el suelo. O sea, la palabra bendición involucra dar fruto, multiplicarnos, que es enriquecernos, y dominar, que es gobernar. Son tres cosas, dar fruto, multiplicación y dominio. Pero Dios nos dijo, este es un año donde ustedes van a dar mucho fruto. Lo que tú tienes que... ¿Qué dijo? Amén, gloria al Padre, aleluya a todos. Amén. Bueno, volviendo a la prédica. Nosotros fuimos creados, tú fuiste creado para dar fruto. Dar fruto es que tu esfuerzo produzca recompensa. Dar fruto es que tú puedas ver avance.
O sea, el fruto es el resultado de tu sembrar y después ver cosechas como resultados. La infertilidad sería tu sembrar y después venir y ver que esa siembra no produjo absolutamente nada. Ahora, es frustrante. Yo creo que las cosas más frustrantes que nosotros podemos vivir es que tu esfuerzo no produzca ninguna recompensa. Que no importa cuánto te esfuerces, no logres ver ningún tipo de avance. Y es por eso es que un trancón, el tráfico, saca lo peor de todos nosotros. No hay nadie. Mira, tú puedes no tener afán. Tú puedes no tener a dónde ir. Simplemente saliste a manejar el carro. El propósito es manejar el carro. Pero tú estás en un trancón, eso saca lo peor de ti. Y por eso hay algunos latinos, no los de Full Life, que empiezan a convertir doble carril en 6 carriles, porque quieren avanzar a toda costa. Es como que me voy a esforzar entonces más, pero yo necesito ver avance. ¿Por qué? Porque Dios en nosotros, cuando nos bendijo, digo, tú fuiste creado para avanzar. Fuiste creado para que tu esfuerzo produzca recompensa. Así que este es el año donde tú vas a ver que ciertas siembras que no habían producido fruto van a producir fruto. Este es el año de ver cosechas. Este es el año donde tú vas a ver pequeñas semillas que tú sembraste, que de pronto dijiste no sé si van a producir algún fruto, y tú vas a ver cómo produce una gran cosecha. Este va a ser un año impresionante. Este es el año donde tu infertilidad va a terminar. Ahora, tienes que tener en cuenta que existen 2 tipos de frutos, y la Biblia siempre nos habla de 2 tipos de frutos: los buenos frutos y los malos frutos. Mateo 7:16 nos dice, por sus frutos los conocerán. ¿Acaso recoge uvas de los espinos o higos de los cardos? Del mismo modo, todo árbol bueno da fruto bueno, pero el árbol malo da fruto malo. Y es lógico que Dios te está llamando a que este sea el año en que tú produzcas buen fruto, no un mal fruto. ¿Por qué? Porque también la palabra nos dice en Mateo 7:19, todo árbol que no da buen fruto se corta y se arroja al fuego. Acuérdate que la palabra profética es una invitación a recompensa y una advertencia de la consecuencia. Tú escoges la una o la otra. El 2023 es una invitación a que tú des mucho, muy buen fruto. O que des mucho buen fruto. Pero es una advertencia de que si tú das mal fruto, vas a ser cortado. Y quiero que lo entiendas. Dios te está exhortando y te está llamando a un cambio de aquellas cosas que tú tienes que cambiar. Porque si tú produces estos cambios, este va a ser un año donde tú vas a recoger grandes cosechas de bendición. Pero si es un año donde tú insistes en hacer lo malo, tú vas a ver cómo Dios te corta. ¿Quién determina si tú eres, si eres cortado o eres bendecido? Tú. Dios te da a elegir a ti. La palabra profética es una bendición, pero también es una advertencia. Ahora, ¿cómo damos buen fruto? Juan 12:24 lo dice, que es justamente el versículo de este año. Dice, ciertamente les aseguro que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, se queda solo. Pero si muere, produce mucho fruto. ¿Qué tienes que hacer tú? Morir. O sea, Dios va a producir un gran fruto, tu parte es morir. Pero bueno, ¿a qué tengo que morir? Bueno, el apóstol Pablo lo pone muy claro en Gálatas 2:20, donde dice, he sido crucificado con Cristo y ya no vivo yo, o sea, Él está muerto, sino que Cristo vive en mí. Lo que ahora vivo en el cuerpo, lo vivo por la fe en el Hijo de Dios, quien me amó y dio su vida por mí. En otras palabras, una persona muerta es una persona que ya no está satisfaciendo sus malos deseos, su propio parecer, su egoísmo, sino que ya ha muerto a todo eso y vive de acuerdo a la fe. En otras palabras, de acuerdo a la obediencia de lo que dice la palabra. Es una persona que no es él quien vive, sino es Cristo quien vive a través de él. Lo menos que tú vives para ti, para tus malos deseos y para hacer tu voluntad, y lo más que tú vives para agradar a Dios y para hacer su voluntad. Vas a ver fruto. Vas a ver frutos si cuando amas a tu esposa no lo haces a tu manera, sino permites que Jesús la ame a través tuyo. Es una gran diferencia, ¿o no? Porque una es la manera en que Cristo amaría a tu esposa.
y otra la manera en la que tú la estás amando. No te preocupes, también aplica para las esposas, con los esposos. Tú vas a dar mucho fruto si en tu obrar con los demás no lo estás haciendo a tu manera, sino estás permitiendo que Jesús lo haga a través tuyo. Que se vea que Jesús a través tuyo se relaciona de una manera correcta con el Padre. Escoja tus amistades. Cuide tu cuerpo. Viva la sexualidad. Trabaje. Administre tus finanzas. Predique el Evangelio. Y haga discípulos. Y quiero enfocarme en estas dos últimas. Predicar el Evangelio y hacer discípulos. Porque cuando no vives tú en ti, sino Cristo vive en ti, déjame decirte que tú vas a estar predicando las buenas nuevas. Mira, este año no puede ser el año en que tú llegas a donde diferentes personas y dices, no, pero ¿qué les va a predicar de Dios? De pronto les parezco aburrido. Que piensen lo que quieran de ti, deja de buscar agradar al hombre. Tú agrada a Jesús y Jesús te dice, predica en tiempo y en destiempo. Porque una persona a la que tú le dejas de predicar es una persona a la que tú le dejas de dar la oportunidad de llegar al cielo. Y eso quiere decir que cuando Cristo es el que vive en ti, tú tienes a alguien al frente y tú le vas a decir a esa persona, ¿tú conoces a Jesús? Y si no conoces a Jesús, déjame contarte quién es Jesús y déjame presentártelo a ti, porque de conocerlo depende tu eternidad. Y le vas a estar predicando, le vas a estar invitando a la iglesia. La razón número uno por la cual nosotros no predicamos es porque estamos pensando más en el qué dirán que en lo que Dios piensa. ¿Qué tal que yo incomode a la gente? Además es absurdo. Es absurdo porque, vuelvo y lo digo, una persona que no le entrega su vida a Cristo muere y ¿a dónde va? Y en ti está el mensaje de salvación. Ahora, entendiendo el destino, vamos a preparar el equipaje. Amén. Entonces, primero, lo que no debo llevar al 23. Hay ciertas cosas que no te van a permitir llegar al 2023 y te lo van a hacer bastante complejos. Juan capítulo 15, versículo 1 dice, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Toda rama que en mí no da fruto, la corta, pero toda rama que da fruto, la poda para que dé más fruto. Ustedes ya están limpios por la palabra que les he comunicado, permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes. Así como ninguna rama puede dar fruto por sí misma, sino que tiene que permanecer en la vid, así tampoco ustedes pueden dar frutos si no permanecen en mí. Así que para poder dar fruto tenemos que permanecer ¿en quién? En Jesús. Entonces vamos a sacar todo lo que nos van a pedir dar fruto porque nos separa de Cristo. Vamos a hablar de, por ejemplo, pesos innecesarios, porque hay ciertas cosas que están en tu equipaje que a ti te separan de Cristo. Y Cristo dijo, no entres al 2023 con aquello que te separa de mí. Entonces, lo primero que tú vas a hacer es deshazte de los pesos innecesarios. Los pesos innecesarios hacen tan aburrido el caminar. El caminar podría ser muy rico, pero déjame decirte, no es rico caminar con un equipaje pesado. Son pesos innecesarios, como por ejemplo las heridas pasadas. Hoy el Señor te dice, no entres al 2023 con heridas del pasado. Sana tu corazón. Hoy el Señor te dice, no entres en el 2023 desconfiando de todo el mundo. Hay algunos que dicen, no, pero es que la palabra de Dios dice, maldito el hombre que confía en el hombre. No, está hablando de maldito el hombre que pone su confianza en la humanidad. Pero para nosotros relacionarnos con otras personas de una manera sana necesitamos confiar. Porque el amor requiere confiar. Y una persona que anda desconfiando de todo el mundo es una persona que anda con pesos innecesarios. Es muy aburridor cuando tú vas a comprar algo o contratas a alguien para que te haga algo y estás pensando que te va a robar, estás pensando que te está engañando, estás pensando, se te convierte en un tormento o no. ¿Qué me dices si tú tienes una relación con tu cónyuge y todo el tiempo estás pensando que te está siendo infiel? Te hace súper incómodo el caminar. El Señor te dice, deja la desconfianza. ¿Qué más? Los malos hábitos. No entres con los malos hábitos al 2023. Deshazte de ellos, los vicios.
Saca todo esto de tu maleta. ¿Qué más encontramos también acá? El mal carácter. Hoy el Señor te dice, no entres al 2023 con ese mal carácter. Siempre estar pelietas, buscando peleas, un cazador de peleas. El rencor, que siempre que tú te ofendes con algo, tomarte mucho tiempo para perdonar. Aprende a perdonar rápidamente. El orgullo. El desorden. Deje de meterle el codo a su esposo o a su esposa en este momento. Es acerca de su equipaje, no el de él. O el compararte con otros. Porque mientras que tú te estés comparando con otros, vas a ser tan molesto en tu caminar. Hay algunos que no disfrutan la velocidad a la que Dios los está llevando porque están viendo la velocidad a la que está yendo el otro. Y compararte con otros te lleva a ti o a sentirte superior o a sentirte inferior. Deja de compararte. Dios tiene para ti algo diferente a lo que tiene para todos los demás. Ahora están los otros pesos, que son pesos que ya nos impiden llegar a nuestro destino, ¿no? Como por ejemplo, no llevar el pasaporte si vas a viajar internacional, o tenerlo vencido, o ponerle a tu esposa el apellido incorrecto para que no pueda ir contigo. Y una de ellas es la rebeldía. Este año deshazte de la rebeldía. Deshazte también del amor al dinero. Que el amor al dinero no te permite a ti avanzar. Es en lo que tiene puesta la confianza este mundo, pero tú no puedes confiar en el dinero, tú tienes que confiar en tu proveedor, que es Dios. El confort. Este es un año donde tú te tienes que deshacer del confort, no es acerca de tu comodidad, es acerca de lo que Dios te dice. ¿Tú sabes por qué muchas personas se quedaron viendo el servicio online? Por comodidad. Claro, es comodidad. Pero yo no sé tu Biblia, mi Biblia dice que el que quiera ser discípulo de Jesús, que se niegue a sí mismo, tome su cruz y lo siga. Así que si tú buscas tu propio confort, déjame decirte que no es a Jesús a quien estás siguiendo, sino tu propio confort, que te está alejando de Jesús. Y te voy a aclarar algo, venir a la iglesia una vez al mes o 2 veces al mes es no congregarte. El Señor te pide a ti un día a la semana. Un día a la semana que le pertenece a Él. Así que llegó el año que tú dices, ¿sabes qué? Lo de Dios es de Dios. Y darle a Dios ese día es un acto de fe. Te toca hacerlo por fe, porque hay muchas veces, no, pero entonces, ¿qué hago si ese día yo trabajo? Ten fe. Confía en que si tú honras a Dios, vas a obtener más que si tú sigues buscando obtener con tu propio esfuerzo. ¿Qué más? La duda. Deshazte de la duda. Tú te das cuenta que cada vez que el Señor habla algo, el diablo lo roba poniendo duda. El Señor le dice, le dice al hombre, podrás comer de todos los árboles del jardín, menos del árbol del conocimiento del bien y del mal, porque si no morirás. ¿Y qué hace el diablo? Convierte esta afirmación en una duda. ¿Es verdad que no puedes comer de ningún árbol? El Señor llega y dice a Jesús, este es mi hijo amado, y es la afirmación, y entonces viene el diablo a tratar de robar, convirtiendo la afirmación en duda. Si tú eres el Hijo de Dios. Pero toda la duda se tiene que resolver volviendo a la afirmación. Como Jesús lo dijo, escrito está. Escrito está. No importa no discutas con el diablo. Cada vez que Dios te diga algo y el diablo traiga duda, tú vuelves a repetir la palabra. Deshazte de la duda. ¿Qué más? Deshazte de el pecado. Tu pecado no te va a permitir entrar al 2023 a disfrutarlo como una recompensa. La falta de perdón. Hay algunos que creen que el perdonar es como un favor que le hacen a Dios, yo no sé, o opcional. Pero el mismo Padre Nuestro dice, perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. O sea, que el tú no perdonar no te permite caminar bajo la gracia de Dios.
sea, si tú no perdonas, tú no estás bajo maldición, tú estás bajo maldición. Tú tienes que perdonar. ¿Qué más? Las malas amistades, porque tú no llegas a donde te propones, sino según de las personas que te rodeas. La palabra de Dios dice que quien se sienta con sabios aumenta su saber, pero el que anda con necios se le pega lo necio. ¿Qué más? Las relaciones tóxicas. Hay algunos que andan en relaciones tóxicas y en lugar de tomar la decisión de terminarla, lo que hacen es que son tan conchudos que dicen, no, pues yo sí le oro a Dios que si no me conviene que me la quite. No, Dios quiere que tú uses tu libre albedrío para hacer lo correcto. ¿Qué más? Los ídolos. Pero sobre todo, el yo. Porque amar a Dios por encima de todas las cosas significa que tú vas de segundo, no de primero. Y vas de segundo con el prójimo. Ama al prójimo como a ti mismo. Tú y el prójimo en segundo lugar. Dios en primero. Entonces cada vez que Dios te habla y tú dices, pero es que yo, pero es que yo, pero es que yo, pero es que yo, tú no estás entendiendo nada. Hoy te tienes que deshacer del yo. ¿Por qué no viniste a la iglesia? No, porque es que tenía el partido. No, porque es que tenía que trabajar. O sea, todo es acerca de ti. Mientras que sigas pensando en ti para tomar decisiones, te vas a perder de lo que Dios tiene preparado para ti. Deshazte de todo aquello que quiere impedir que tú puedas conquistar el 2023. Y ahora vamos a lo que sí debes llevar. Amén. Punto número 3. Lo que debes llevar al 2023. Juan 15:5 dice, yo soy la vid y ustedes son las ramas. Dígale al lado, usted es una rama. ¿Por qué? Porque una rama por sí sola no puede dar nada de fruto. El que permanece en mí como yo en él dará mucho fruto. Separados de mí no pueden ustedes hacer nada. En otras palabras, usted separado de Dios no puede hacer nada. Hay una persona, me invitaron el viernes pasado a una iglesia con mi esposa a una noche a ministrar. Y estamos orando por las personas. Se me acerca un joven y me dice, yo le pregunto, ¿qué quieres que ore? Entonces la mamá me dice, él nunca viene a la iglesia. Hay mamás que son así. Entonces él miró así como diciendo, ay. Entonces, claro, pues lógicamente ella, la mamá dice, bueno, ahí se lo dejo, ¿no? Entonces yo hice lo correcto, no lo que tu mamá hizo estuvo mal, pero lo sermoneé. Y después le digo, ¿qué quieres que oremos? Entonces llega y me dice, yo quiero encontrar el propósito de mi vida. Entonces yo le dije, tú no jamás vas a encontrar ese propósito lejos de Dios. O sea, no vengas a pretender encontrar tu propósito de vida cuando tú estás separado de Cristo. Porque el propósito de vida es dar fruto. Eso es lo que dice la palabra, que Él nos escogió a nosotros y nos comisionó para que demos mucho fruto, un fruto que perdure. En otras palabras, tu propósito de vida es dar un fruto que perdura, no un fruto perecedero. Y eso dice que todo lo que tú puedas producir en este mundo que sea perecedero, ahí no vas a encontrar tu propósito de vida. Así que tu propósito de vida solamente se halla en Cristo, permaneciendo en Cristo. Entonces, ¿cómo vamos a hacer para permanecer en Cristo? Entonces, vamos a meter en nuestro equipaje lo que necesitamos. Entonces, lo primero que yo tengo que meter es un corazón blando, no un corazón duro. Porque un corazón que se endureció a causa de las ofensas, a causa del amor al dinero, a causa de lo de este mundo, es un corazón al cual Dios le habla y no le escucha. Acuérdate del faraón. Su corazón estaba duro y a pesar de él ver las plagas y todo lo que Dios estaba haciendo con su poder, él no escuchaba a Dios ni veía a Dios. Por esa razón no fue partícipe para recompensa, sino para consecuencia. Entonces, mete en tu maleta un corazón sano, un corazón blando. ¿Qué más? Tu tiempo con Dios, tu relación con Dios. Ahora, para tener una relación sana con Dios, tú necesitas orar, que es hablar con Dios. Tú necesitas leer la Biblia, que es escuchar la voz de Dios y conocer su corazón. Tú necesitas congregarte, porque si tú no estás congregándote, déjame decirte que tú no vas a tener una relación sana con Dios.
Tú necesitas ayunar. Que de hecho, paréntesis, mañana arranca nuestro ayuno. Que ahorita te voy a contar todo lo que va a ocurrir en este ayuno. Va a estar buenísimo. ¿Qué más? Mete... Ay, la obediencia. Que este es un año donde tú eres obediente a Dios, a su palabra y a sus autoridades. Donde no entras con rebeldía. Que este año también sea un año donde tú metes ¿qué? Ay, tu servicio. Ahora, tu servicio representa mucho, ¿no? Porque cuando tú sirves a otros, tú amas a Dios y a otros. Entonces, cuando tú estás dispuesto a servir, tú estás dispuesto a morir. Y eso quiere decir que tú te quitas el ídolo del Dios para más bien amar a Dios por encima de todas las cosas, el prójimo como a ti mismo. Que este sea un año en el que tú decides servir a otros, no estarte comparando con otros. Que sea un año en el que tú decides amar a otros, no andar en guerras con otros. Que este sea un año en el cual tú decides servir para construir la iglesia de Dios. ¿Qué más? Este es supremamente importante. Yo no podría dejar de incluir. Que sea un año en el cual tú te llenes del Espíritu Santo de Dios. Y llénate del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo de Dios nos fue entregado a nosotros para enseñarnos todas las cosas, para guiarnos. Pero también junto con nosotros cumplir con la gran comisión. Que este sea un año en el cual tú predicas la palabra de Dios. Y en el que tú confías que al hacerlo el Espíritu Santo de Dios va a traer convicción de pecado al mundo, pero también va a traer una revelación de Jesucristo para conversión de las personas. Que este sea un año en el cual tú te equipas completamente para que no solamente tu viaje sea placentero, sino tu llegada al destino sea certero. Saca lo que no debes llevar y llénate de lo que sí debes estar ocupando. Gracias por acompañarnos. Espero que Dios haya hablado a tu vida. Recuerda, si vives en Miami o vienes de visita, queremos conocerte. Además, queremos estar conectados contigo, así que síguenos a través de nuestras redes sociales. Que Dios te bendiga.